Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Lo que voy a hacer en este video va a ser una lectura del libro de anatomía descriptiva de la cabeza de cuello del libro Rubier del hueso parietal. Por si no vieron, hay otros videos donde hago la lectura de los diferentes huesos. Y el primer video que hice fue el hueso frontal. Ahí explico un poquito más bien detallado qué es anterior, posterior, medial, lateral, interno, externo, para que tengan una idea. Así que me imagino que a nivel, ya estudiando este hueso, el hueso parietal, ya más o menos saben los diferentes detalles y cómo se nombra hacia adentro, hacia afuera, en los diferentes libros. Así que bueno, este es cortito, son 2 hojas, esta parte de la hoja del libro y esta parte de atrás. Y termina, así que es muy cortito. También les quiero mostrar, miren estos stickers que me hizo Gaby de Licenda, odontología. Está muy bueno. Luego tienen estos, que son de erosión, ulceración y úlcera. Está muy bueno. Y después también me hizo eso. Tengo pegado por todos lados los stickers ahora. Así que bueno, la idea de este video es que estudiemos juntos. Yo te leo, te describo todo lo que voy leyendo del libro Rubier y vos me seguís con la fotocopia también o directamente con imágenes. Así que bueno, acá estamos tomando mate. Así que empezamos. Este es un hueso, por supuesto hay que decir que es un hueso par, porque son 2, y es plano y cuadrangular. Ahora vamos a hablar sobre la descripción espacial, que quiere decir cómo se encuentra situado este hueso parietal con respecto al espacio, y dice que se encuentra situado a cada lado de la línea media en la porción superolateral del cráneo. Ahora, relacionándolo con los diferentes huesos, sabemos que posterior se encuentra posteriormente al hueso frontal y anteriormente al occipital y superiormente al temporal. Pueden estudiarse en él 2 caras, una exocraneal y otra o externa y otra endocraneal o interna, 4 bordes y 4 ángulos. Luego tenemos la cara externa, empieza a hablar de la cara exocraneal, que dice que es convexa y está recorrida inferiormente por 2 líneas curvas concéntricas, las cuales son la línea temporal superior e inferior, que vamos a ver acá. La línea temporal superior y la línea temporal inferior, donde vamos a ver después que se insertan diferentes partes, como por ejemplo el músculo. Dice que la primera, o sea la línea temporal superior, da inserción a la fascia temporal y la segunda al músculo temporal. Por lo tanto quiere decir que inferiormente, o sea en la línea temporal inferior, se va a insertar el músculo temporal que lleva el mismo nombre. Y en la línea superior, la fascia temporal, que recubre este músculo. Dice, superiormente a la línea temporal superior, la superficie del hueso parietal es lisa y convexa, y su porción media, que es la más saliente, constituye una tuberosidad parietal. Por último, cerca del borde superior del hueso parietal y un poco anteriormente a su borde posterior, se observa el agujero parietal, que se abre en la cavidad craneal y da paso a una vena emisaria. Luego tenemos la cara interna o cara endocraneal. Por lo tanto, esos son los detalles que pudimos ver en la cara externa. Y ahora vamos a la cara interna o endocraneal, donde dice que la cara interna es cóncava y más profunda. Ya dijimos la relación que significa cóncavo y convexo. Cóncavo sabemos que cuando es una superficie como una cuchara, que por la parte donde levanta, por ejemplo una sopa, donde levanta esa parte de la cuchara es cóncava, tiene una concavidad. Y del otro lado de la cuchara es convexo. Por eso dice que la cara interna es cóncava y más profunda y está más regularmente deprimida en su porción media, denominada fosa parietal. Está recorrida por surcos vasculares ramificados que se dirigen desde el borde escamoso hacia el borde sagital del hueso. Por estos surcos discurren las ramas de la arteria meningia media y sus venas satélites. A lo largo del borde sagital, se encuentra un surco que se une al del hueso parietal del lado opuesto para formar el surco del seno sagital superior. Lateralmente a este surco, el hueso parietal presenta a menudo fositas granulares, que dice de Pacchioni, análogas a las del hueso frontal. De su ángulo esfenoidal parte un saliente oblicuo superior y posteriormente la cresta saliviana,
silviana, que corresponde al surco lateral del hemisferio cerebral. Con respecto a los bordes, ahora vamos a ver los bordes, que dice que el borde sagital o borde superior, que corresponde a esta parte del hueso, que tiene un borde superior, en este caso en el borde sagital o borde superior es dentado y se articula con el borde correspondiente del hueso parietal del lado opuesto. Mediante la sutura sagital, frente al agujero parietal, las dentaduras son poco pronunciadas y esta porción casi rectilínea de la sutura recibe el nombre de obelión. El borde escamoso o borde inferior es cóncavo y está tallado en bisel, a expensas de su lámina externa y se articula con la porción escamosa del hueso temporal. El borde frontal o borde anterior, como estamos describiendo los diferentes bordes, por lo tanto dijimos que tiene un borde sagital o un borde superior, luego un borde inferior o borde escamoso, luego tenemos el borde frontal o borde anterior y el borde occipital o borde posterior. Acá dijimos, por eso dijimos al comienzo que este hueso presenta una forma cuadrangular, por lo tanto va a tener 4 bordes. Con respecto al borde escamoso o borde inferior, dijimos que era cóncavo y está tallado en bisel, a expensa de su lámina externa y se articula con la porción escamosa del hueso temporal. El borde frontal o borde anterior se articula con el hueso frontal por la sutura coronal o frontoparietal, y el borde occipital o borde posterior se une al escama occipital por medio de la sutura lamboidea o parieto occipital. Con respecto a los ángulos, tenemos un ángulo frontal o ángulo anterosuperior, corresponde a la unión de las suturas coronal y sagital. Este punto de unión se denomina bregma. El ángulo occipital o ángulo posterosuperior se halla en la unión de la sutura sagital y lamboidea. Este punto se denomina lambda. El ángulo esfenoidal o el ángulo anteroinferior es truncado y se une al ala mayor del hueso esfenoide por medio de la sutura que forma parte del terion, es decir, de la región donde se unen los huesos frontal, parietal y el ala mayor del hueso esfenoide. El ángulo mastoideo o ángulo posteroinferior está igualmente truncado y penetra en el ángulo formado por las porciones escamosa y mastoidea del hueso temporal. Interviene en la formación del asterion, es decir, del punto de unión de las suturas que unen los huesos parietal, occipital y temporal. Luego tenemos la arquitectura, dice que es la de los huesos de la bóveda del cráneo. Bueno, acá tenemos las imágenes, seguro le estaré poniendo la imagen. Y como dijimos que este hueso es cortito y fácil de estudiar. Lo importante, creo que los detalles muy importantes son, bueno, obviamente hay que saber todos los detalles, pero relacionados, con qué se relaciona, acá vamos a ver más adelante cuando estudiemos músculo, que el borde superior del hueso temporal va a insertarse en esta porción. Como ahí tenemos que saber, bueno, que el músculo temporal presenta 3 fascículos y estos 3 fascículos van a terminar uniéndose a nivel de la línea temporal inferior. Y la línea temporal superior vamos a encontrar la fascie que va a recubrir este músculo. Así que bueno, eso es todo, chicos. Espero puedan estudiar y que le vaya muy bien. Éxitos a todos. Nos vemos en algún otro video. Y bueno, si quieren pasen a ver los otros videos que tiene el hueso frontal, el hueso temporal y también está el occipital y el esfenoide. Así que bueno, nos vemos.